La habitación roja. H. G. Wells. Puedo asegurarle, dije, que hará falta un fantasma muy tangible para asustarme, y me puse de pie frente al fuego con el vaso en la mano. Es decisión suya, dijo el hombre de brazo atrofiado lanzándome una mirada de soslayo. He vivido 28 años, dije, y hasta ahora nunca he visto un fantasma. La anciana permanecía sentada, con sus ojos pálidos muy abiertos fijos en el fuego. Sí, intervino. Ha vivido 28 años y, según creo, jamás ha visto una casa como esta. Quedan muchas cosas por ver cuando uno apenas tiene 28 años. Movió lentamente la cabeza de un lado a otro. Muchas cosas que ver y que lamentar. Sospeché que tal vez los ancianos trataban de acrecentar los terrores sobrenaturales de la casa con aquella insistencia monótona. Dejé el vaso vacío sobre la mesa y miré alrededor. En el extraño espejo antiguo del fondo de la habitación, alcancé a verme achaparrado y ensanchado hasta adquirir una corpulencia imposible. Bueno, dije, si esta noche veo algo, sabré un poco más. Afronto el asunto con la mente abierta. Es decisión suya, repitió el hombre del brazo atrofiado. Oí el golpe de un bastón y unos pasos arrastrados sobre las losas del pasillo exterior. La puerta crujió sobre sus goznes y entró un segundo anciano, más encorvado, más arrugado y aún más viejo que el primero. Se sostenía con una sola muleta. Tenía los ojos cubiertos por una visera y el labio inferior vuelto hacia afuera le colgaba pálido y rosado sobre los dientes amarillos y cariados. Fue derecho a un sillón situado al otro lado de la mesa. Se sentó torpemente y comenzó a toser. El hombre del brazo atrofiado dirigió al recién llegado una breve mirada de franca aversión. La anciana no prestó atención a su llegada y mantuvo los ojos fijos en el fuego. Ya se lo he dicho. Es decisión suya, repitió el hombre del brazo atrofiado cuando la tos del otro cesó por un momento. Es decisión mía, respondí. El hombre de la visera advirtió por primera vez mi presencia. Echó la cabeza hacia atrás y a un lado para verme, y pude vislumbrar por un instante sus ojos pequeños, brillantes e inflamados. Luego volvió a toser y carraspear. ¿Por qué no bebes?, dijo el hombre del brazo atrofiado empujando la cerveza hacia él. El hombre de la visera se sirvió un vaso con el brazo tembloroso y derramó sobre la mesa de pino casi la mitad de lo que había vertido en él. Su monstruosa sombra se agazapaba en la pared y remedaba sus movimientos mientras se servía y bebía. Debo confesar que no esperaba encontrarme con unos guardianes tan grotescos. A mi modo de ver, hay algo inhumano en la senilidad, algo escondido y atávico. Las cualidades humanas parecen desprenderse de los ancianos, imperceptiblemente día tras día. Los tres me incomodaban con sus silencios descarnados, sus cuerpos encorvados y su manifiesta hostilidad hacia mí y entre sí. Si me indican dónde está esa habitación embrujada, me instalaré allí. El anciano que tosía echó la cabeza hacia atrás con tanta brusquedad que me sobresaltó, y me dirigió una mirada de sus ojos enrojecidos por debajo de la visera. Pero nadie respondió. Esperé un minuto observando de uno a otro. Si me indican dónde está esa habitación embrujada, repetí un poco más alto, los libraré de la obligación de entretenerme. Hay una vela sobre la losa fuera de la puerta, dijo el hombre del brazo atrofiado mirando mis pies mientras hablaba. Pero si esta noche va a la habitación roja... Precisamente esta noche, dijo la anciana. Irá solo. Muy bien, respondí. ¿Por dónde tengo que ir? Avance un trecho por el pasillo, explicó, hasta encontrar una puerta. Al otro lado hay una escalera de caracol. A mitad de camino verá un rellano y otra puerta forrada de paño. Atraviésela.
Recorra el largo corredor hasta el final y encontrará la habitación roja a la izquierda, subiendo unos escalones. ¿Lo he entendido bien?, pregunté y repetí sus indicaciones. Me corrigió un detalle. ¿De verdad piensa ir?, preguntó el hombre de la visera, mirándome por tercera vez con aquella extraña y poco natural inclinación del rostro. Precisamente esta noche, dijo la anciana nuevamente. Por eso he venido, respondí y me dirigí hacia la puerta. Al hacerlo, el anciano de la visera se levantó y rodeó la mesa tambaleándose para acercarse a los otros y al fuego. Desde la puerta me volví a mirarlos. Estaban muy juntos, oscuros contra el resplandor de las llamas, y me observaban por encima del hombro con una expresión fija en sus rostros envejecidos. «Buenas noches», dije mientras abría la puerta. «Es decisión suya», repitió el hombre del brazo atrofiado. Dejé la puerta abierta de par en par hasta que la vela prendió bien. Luego la cerré dejándolos dentro, y avancé por el frío y resonante pasillo. Debo confesar que la singularidad de aquellos 3 ancianos pensionistas, a cuyo cuidado su señoría había dejado el castillo, y el mobiliario anticuado y de tonos profundos de la habitación del ama de llaves donde se reunían, me impresionaron pese a mis esfuerzos por conservar una actitud racional. Parecían pertenecer a otra época, una más antigua, en la que las cosas espirituales eran distintas de las de nuestro tiempo, menos claras y seguras. Una época en que los presagios y las brujas resultaban creíbles y era imposible negar los fantasmas. Su propia existencia era espectral. El corte de sus ropas obedecía a modas nacidas en cerebros muertos. Los adornos y utensilios que los rodeaban también eran fantasmales. Las ideas de hombres ya muertos que aún rondaban el mundo presente sin formar realmente parte de él. Pero hice un esfuerzo y aparté de mí esos pensamientos. El largo pasadizo subterráneo, lleno de corrientes de aire, estaba frío y polvoriento. Mi vela se avivaba y hacía que las sombras se encogieran y temblaran. Los ecos resonaban de arriba a abajo por una escalera de caracol. Una sombra vino deslizándose detrás de mí, y otra huyó delante hacia la oscuridad de lo alto. Llegué al rellano y me detuve un instante, atento a un leve roce que creí haber oído. Cuando me convencí de que reinaba un silencio absoluto, empujé la puerta forrada de paño y entré en el corredor. La impresión no fue la que esperaba, pues la luz de la luna, que entraba por la gran ventana de la escalera principal, recortaba cada objeto en intensas sombras negras o bajo una claridad plateada. Todo estaba en su lugar. La casa parecía haber sido abandonada el día anterior, no 18 meses atrás. Había velas en los soportes de los apliques, y el polvo que se hubiera acumulado sobre las alfombras o el piso pulido estaba distribuido de manera tan uniforme que resultaba invisible a la luz de la luna. Me disponía a avanzar cuando me detuve en seco. Un grupo escultórico de bronces se alzaba en el rellano, oculto por la esquina del muro, pero su sombra se proyectaba con una nitidez extraordinaria sobre los paneles blancos y daba la impresión de que alguien se agazapaba para acecharme. Permanecí inmóvil, quizá medio minuto. Luego avancé con la mano en el bolsillo donde llevaba el revólver, y descubrí que solo era una escultura de Ganímedes y el águila, reluciente bajo la luna. El incidente me devolvió la calma durante un rato, hasta el punto de que apenas me sobresaltó la figura de porcelana de un hombre chino que había sobre una mesa de marquetería, cuya cabeza se balanceó en silencio cuando pasé a su lado. La puerta de la habitación roja y los escalones que conducían hasta ella estaban en un rincón sombrío. Antes de abrirla, moví la vela de un lado a otro para examinar mejor aquel hueco. Aquí fue donde encontraron a mi predecesor, pensé, y el recuerdo de aquella historia me produjo una súbita punzada de aprensión. Miré por encima del hombro a Ganímedes, iluminado por la luna, y abrí con cierta precipitación la puerta de la habitación roja.
sin dejar de mantener el rostro medio vuelto hacia el pálido silencio del rellano. Entré, cerré la puerta de inmediato, giré la llave que encontré en la cerradura interior y permanecí de pie con la vela en alto, examinando el escenario de mi vigilia. La gran habitación roja del castillo de Lorena, donde había muerto el joven duque, o mejor dicho, donde había empezado a morir, pues abrió la puerta y cayó de cabeza por los escalones que yo acababa de subir. Allí terminó su vigilia y su valiente intento de desafiar la fama embrujada que pesaba sobre la habitación. Nunca, pensé, una apoplejía había prestado mejor servicio a la superstición. A la habitación se aferraban además leyendas más antiguas, que se remontaban al origen solo a medias verosímil de todo aquello. Una esposa asustadiza y el trágico desenlace de la broma con que su marido quiso espantarla. Al recorrer con la mirada aquella habitación amplia y sombría, con las ventanas hundidas en la penumbra, sus recovecos y sus nichos, era fácil comprender cómo habían germinado las leyendas en la oscuridad de sus rincones. Mi vela era una pequeña lengua de fuego en medio de la vasta estancia. Su resplandor no alcanzaba el extremo opuesto de la habitación y dejaba más allá de aquella isla luminosa un océano de misterio y sugestión. Decidí examinar el lugar de manera sistemática y disipar las fantasías que despertaba la penumbra antes de que se apoderaran de mí. Después de comprobar que la puerta estaba bien cerrada, recorrí la habitación, mirando detrás y alrededor de cada mueble, levantando los faldones de la cama y abriendo por completo sus cortinas. Subí las persianas, examiné los cierres de las ventanas y luego cerré las contraventanas. Me incliné para mirar hacia arriba por el oscuro interior de la ancha chimenea y golpeé los paneles de roble en busca de alguna abertura secreta. Había 2 grandes espejos, cada uno con un par de apliques provistos de velas, y en la repisa de la chimenea había más velas en candelabros de porcelana. Las encendí una tras otra. La leña estaba preparada, una inesperada atención de la anciana ama de llaves. Así que encendí el fuego para evitar que me entraran escalofríos. Cuando ardió con fuerza, me volví y permanecí de espaldas a él, contemplando otra vez la habitación. Había acercado un sillón tapizado de cretona y una mesa para formar una especie de barricada delante de mí, y sobre esta última dejé el revólver al alcance de la mano. La minuciosa inspección me había hecho bien, pero la oscuridad de los rincones más alejados y el silencio absoluto seguían estimulando demasiado mi imaginación. El crepitar resonante del fuego no me reconfortaba en lo más mínimo. En particular, la sombra del nicho del fondo producía esa indefinible sensación de una presencia, esa extraña impresión de que algo vivo acechaba allí, tan fácil de experimentar en el silencio y la soledad. Por fin, para tranquilizarme, entré con una vela y comprobé que no había nada tangible. Dejé la vela en el suelo del nicho. A esas alturas me encontraba en un costado de consciente tensión nerviosa, aunque mi razón no hallaba ninguna causa suficiente para ello. Sin embargo, tenía la mente perfectamente despejada. Daba por sentado, sin reserva alguna, que nada sobrenatural podía suceder, y para pasar el tiempo comencé a componer unas rimas al estilo de Ingoldsby sobre la leyenda original del lugar. Recité algunas en voz alta, pero los ecos resultaban desagradables. Por la misma razón, al cabo de un rato abandoné también una conversación conmigo mismo acerca de la imposibilidad de que existieran fantasmas o lugares embrujados. Mi pensamiento volvió a los 3 ancianos deformes del piso de abajo, y traté de mantenerlo ocupado en ellos. Los sombríos tonos rojos y negros de la habitación me inquietaban. Aún con 7 velas, el lugar apenas salía de la penumbra. La vela del nicho llameaba por una corriente de aire y el parpadeo del fuego mantenía las sombras y las medias luces en perpetuo movimiento. Buscando alguna solución, recordé las velas que había visto en el pasillo. Con cierto esfuerzo salía a la luz de la luna, llevando una vela y dejando la puerta abierta, y poco después regresé con otras 10.
Las coloqué en diversos objetos de porcelana que adornaban escasamente la habitación. Las encendí y las distribuí donde las sombras habían sido más profundas. Algunas en el suelo, otras en los huecos de las ventanas. Al final mis 17 velas quedaron dispuestas de tal forma que no había un solo palmo de la habitación a oscuras, pues cada rincón recibía la luz directa de al menos una. Se me ocurrió que cuando llegara el fantasma, podría advertirle que no tropezara con ellas. La habitación estaba ahora bien iluminada. Había algo alegre y tranquilizador en aquellas pequeñas llamas ondulantes. Arreglar las mechas me mantenía ocupado y me permitía advertir el paso del tiempo. Aún así, la opresiva espera de la vigilia pesaba sobre mí. Había pasado la medianoche cuando la vela del nicho se apagó de pronto, y la negra sombra saltó de nuevo a ocupar su sitio. No vi apagarse la vela. Simplemente me volví y descubrí allí la oscuridad, como quien se sobresalta al advertir de repente la presencia inesperada de un extraño. ¡Caramba!, exclamé en voz alta. Sí que es fuerte esa corriente. Tomé los fósforos de la mesa y crucé la habitación sin apresurarme para volver a iluminar el rincón. El primer fósforo no prendió. Cuando logré encender el segundo, algo pareció parpadear en la pared delante de mí. Volví la cabeza involuntariamente y vi que las 2 velas de la mesita junto a la chimenea se habían apagado. Me incorporé de inmediato. ¡Qué extraño!, dije. ¿Habré sido yo en un instante de distracción? Regresé y encendí una. Mientras lo hacía, vi que la vela del aplique derecho de uno de los espejos titilaba y se apagaba por completo. Casi de inmediato la siguió su compañera. No cabía ninguna duda. La llama desapareció como si alguien hubiera pellizcado de pronto la mecha entre el pulgar y el índice, sin dejarla incandescente ni humeante, sino negra. Mientras contemplaba la escena boquiabierto, se apagó la vela situada a los pies de la cama, y las sombras parecieron avanzar otro paso hacia mí. «Esto no puede seguir así», dije mientras una vela de la repisa y luego otra se apagaban. «¿Qué ocurre?», grité con un extraño tono agudo que se había introducido en mi voz. Entonces se apagó la vela del armario, seguida por la que yo había vuelto a encender en el nicho. «Calma», dije. «Esas velas hacen falta». Hablaba con una jocosidad medio histérica mientras trataba de encender un fósforo para las velas de la repisa. Las manos me temblaban tanto que 2 veces no acerté con la superficie áspera de la caja. Cuando la repisa emergió otra vez de la oscuridad, se apagaron 2 velas situadas en el extremo más lejano del hueco de la ventana. Pero con el mismo fósforo volví a encender las velas más grandes de los espejos y las que estaban en el suelo junto a la puerta, de modo que por un momento pareció que conseguía contrarrestar la extinción de las velas. Entonces, como en una descarga, desaparecieron 4 luces a la vez en distintos rincones de la habitación. Encendí otro fósforo con prisa febril, temblando, y vacilé sin saber a dónde llevarlo. Mientras permanecía indeciso, pareció que una mano invisible pasaba sobre las 2 velas de la mesa y las apagaba. Con un grito de terror corrí al nicho, luego al rincón y después a la ventana, y volví a encender 3 mientras otras 2 desaparecían junto a la chimenea. Entonces comprendí que había una forma mejor de hacerlo. Dejé caer los fósforos sobre el arcón de documentos reforzado con hierro que había en el rincón y agarré la palmatoria del dormitorio. Así evitaba perder tiempo encendiendo fósforos, pero las velas siguieron apagándose sin cesar. Las sombras que yo temía y contra las que luchaba volvían a cerrarse sobre mí, ganando terreno primero por un lado y luego por el otro. Era como una nube de tormenta desgarrada que iba borrando las estrellas. De vez en cuando alguna luz reaparecía por un momento, solo para extinguirse de nuevo. El horror de aquella oscuridad que se acercaba me tenía ya casi frenético,
y acabé por perder el dominio de mí mismo. Saltaba jadeante y despeinado, de una vela a otra en una lucha inútil contra aquel avance implacable. Me golpeé el muslo contra la mesa, derribé una silla, tropecé y caí, y en la caída arranqué el mantel de la mesa. Mi vela rodó fuera de mi alcance, y al incorporarme agarré otra de la mesa. La levanté con tanta brusquedad que la corriente de aire apagó la llama. Al instante se extinguieron también las 2 velas restantes. Pero aún había luz en la habitación, una luz roja que mantenía las sombras a distancia. ¡El fuego! Por supuesto, todavía podía introducir la vela entre las barras de la rejilla y encenderla de nuevo. Me volví hacia el hogar, donde las llamas aún bailaban entre los carbones encendidos y proyectaban reflejos rojos sobre los muebles. Di 2 pasos hacia la rejilla, y de pronto las llamas menguaron y desaparecieron. El resplandor se extinguió. Los reflejos se contrajeron y se borraron. Mientras introducía la vela entre los barrotes de la rejilla, la oscuridad se abatió sobre mí como el párpado de un ojo. Me envolvió en un abrazo asfixiante. Me cegó y borró de mi mente los últimos vestigios de razón. La vela cayó de mi mano. Extendí los brazos en un esfuerzo inútil por apartar de mí aquella negrura aplastante, y grité con todas mis fuerzas 1, 2, 3 veces. Después creo que debí de ponerme de pie tambaleándome. Recuerdo que pensé de pronto en el corredor iluminado por la luna y que con la cabeza inclinada y los brazos protegiéndome el rostro, corrí hacia la puerta. Pero había olvidado la posición exacta de la puerta y me golpeé con fuerza contra una esquina de la cama. Retrocedí tambaleándome. Me volví y no sé si algo me golpeó o si fui yo quien chocó contra otro mueble grande. Conservo un recuerdo confuso de ir golpeándome de un lado a otro en la oscuridad, de aquel forcejeo a tientas y de mis propios gritos frenéticos mientras corría de aquí para allá. Por último recuerdo un fuerte golpe en la frente, una espantosa sensación de caída que pareció durar una eternidad, y mi último esfuerzo desesperado por mantenerme en pie. Después, no recuerdo nada más. Abrí los ojos a la luz del día. Tenía la cabeza cubierta por un tosco vendaje, y el hombre del brazo atrofiado observaba mi rostro. Miré alrededor, tratando de recordar lo ocurrido, pero durante un rato no pude reconstruirlo. Miré hacia el rincón y vi que la anciana había salido de su ensimismamiento y echaba en un vaso unas gotas de medicina de un pequeño frasco azul. ¿Dónde estoy?, pregunté. Me resultan conocidos, pero no consigo recordar quiénes son. Entonces me lo explicaron, y escuché hablar de la habitación roja embrujada como quien oye un relato ajeno. Lo encontramos al amanecer, dijo el hombre del brazo atrofiado. Tenía sangre en la frente y en los labios. Fui recobrando muy lentamente el recuerdo de mi experiencia. ¿Ahora cree que la habitación está embrujada?, preguntó el anciano. Ya no hablaba como quien recibe a un intruso, sino como quien se duele por un amigo malherido. Sí, respondí. La habitación está embrujada. Y usted lo ha visto. Nosotros que hemos vivido aquí toda la vida, jamás le hemos puesto los ojos encima porque nunca nos hemos atrevido. Díganos, ¿es realmente el viejo conde quien...? No, respondí, no es él. Ya te lo dije, intervino la anciana con el vaso en la mano. Es su pobre y joven condesa a la que asustaron. Tampoco es ella, dije. En esa habitación no hay fantasma de conde ni de condesa. No hay fantasma alguno, sino algo peor, mucho peor. ¿Y bien?, preguntaron. Lo peor de cuanto acosa al pobre mortal, respondí, y eso es en toda su desnudez. El miedo.
Un miedo que no admite luz ni sonido, que no tolera la razón, que ensordece, ciega y abruma. Me siguió por el corredor y luchó contra mí en la habitación. Me interrumpí bruscamente. Se produjo un intervalo de silencio. Llevé una mano a los vendajes. Entonces el hombre de la visera suspiró y habló. «Ay, eso es», dijo. «Sabía que era eso. Una fuerza de las tinieblas. Imponer semejante maldición a una mujer. Siempre acecha allí. Puedes sentirlo incluso de día, hasta en un luminoso día de verano, en los tapices, en las cortinas, siempre a tu espalda, te vuelvas hacia donde te vuelvas. Al caer la tarde, avanza sigilosamente por el corredor y te sigue, de modo que no te atreves a volverte. En esa habitación suya hay miedo, un miedo negro, y seguirá habiéndolo mientras esta casa de pecado siga en pie».